Cada vez que la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia de salud pública de importancia internacional frente a alguna enfermedad, el mundo se pone en alerta. Y es lógico, pues la pandemia por COVID-19 nos mostró lo vulnerables que somos. Sin embargo, para entender el impacto que puede tener un virus y cómo va a afectarnos directamente, es importante conocerlo. Hoy los especialistas nos explican de manera muy didáctica qué es, cómo se transmite, qué nos pone en riesgo y qué medidas se están tomando a nivel mundial para frenar la expansión de la llamada viruela símica o Mpox. Esto es algo que nos concierne a todos. Hay un nuevo brote de Mpox o viruela símica en África y la Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia de salud pública internacional. ¿Es este el inicio de una nueva pandemia? ¿Es este el regreso de la temida viruela? La respuesta corta es no, y ahora lo explicaremos detalladamente. Sin embargo, tampoco es algo que debamos tomar a la ligera y, peor aún, dejar de prepararnos por si llega a Ecuador. Empecemos entonces por lo básico. ¿Qué es exactamente la Mpox? Es una infección que ingresa al organismo, produce una fiebre alta, luego dolor de cabeza, dolor de los músculos, un decaimiento general importante y finalmente unos 3 o 4 días posterior a ello empieza a aparecer una erupción en la piel, es decir, un sarpullido que asemeja a una varicela o a cualquier sarpullido de una alergia, y luego estas lesiones van evolucionando, van creciendo, haciéndose muy grandes, secretando líquido, luego se hacen ampollas, finalmente se hacen costras y estas caen, y recién ahí es cuando el individuo ha superado la enfermedad y ya no puede contagiar a otro. Esta enfermedad también se conoce como viruela símica y es causada por un virus similar al de la viruela, aunque menos grave. El Mpox es un virus que pertenece a una familia de virus que se conoce como Poxviridae. Y para dar un ejemplo sobre esto, un pariente muy cercano es el virus de la viruela. Es más o menos como si pudiéramos hacer una analogía entre nosotros los seres humanos y otros simios, ¿sí? Y los simios con monos. Entonces, en realidad, cuando hablamos de los virus, a estos también les podemos decir son especies. La viruela fue una enfermedad muy temida. De cada 100 enfermos, 30 fallecían y muchos de los sobrevivientes quedaban con secuelas como lesiones en la piel y ceguera. Su origen no se ha podido determinar con exactitud, pero hay registros de sus marcas en momias de 3 siglos antes de Cristo. Ha matado reyes, fue un factor determinante en la conquista de América, implantó el terror en Europa en el siglo XVIII, se llevó la vida de más de 300 millones de personas a lo largo de la historia hasta su erradicación en 1980. La Mpox, por su lado, tiene muchos menos registros y una historia bastante más corta. Pero aquí un dato curioso. Su nombre hace alusión a monkeypox o viruela del mono, denominación que es inexacta, pues si bien estos animales fueron los primeros a los que se les encontró la enfermedad, no son los causantes de ella. Monkeypox es un virus que aparece en 1958 en un grupo de simios en contacto con estos roedores, ratas gigantes, ardillas, entran en contacto y se produce un brote en unos simios que estaban en investigación en laboratorio. Por eso el nombre de viruela símica, pero en realidad los vectores son estos roedores y no en realidad los simios. Luego pasa a los humanos en 1970 y empieza a pasar de humano a humano. Desde 1970 hasta la actualidad ha habido alrededor de 4 cepas diferentes de esta monkeypox que son endémicos de los países del centro del África. Tenemos ahora 2 brotes, ¿no? El primer brote que fue en octubre del 2022 en Ecuador, el primer caso, decretado una alerta internacional por OMS hace 2 años que termina en menos de un año. Acá actualmente tenemos el brote que ha causado más de 16,000 contagios, 500 muertes y la mitad en niños y mujeres embarazadas, por lo cual la OMS alerta de este brote que tiene un carácter intercontinental. Es más agresiva, causa más muerte, es más contagiosa, tiene otros tipos de contagio y esta se la denomina clado 1B. Esta es
Este es el brote internacional que estamos viviendo y que todavía no tenemos reportes hasta el momento de casos en Sudamérica. Dicho de otra manera, en Ecuador ha habido casos de fiebre símica en los últimos años. Sí, pero no por la cepa que ahora preocupa a la OMS. Hasta el momento se han reportado 735 casos. La mayoría de los pacientes se concentraron en el año 2022, declinaron un poco en el 23 y en este momento tenemos 7 casos reportados en el 2024 en el Ecuador. De ellos, todos son de la variante 2, porque la 1B, que es la que se hace la declaratoria a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud del 14 de agosto, no existen casos reportados en el Ecuador. El índice de mortalidad que nosotros tenemos en este momento es del 0.54%, es decir, de estos 735 pacientes fallecieron 4, lo cual es una mortalidad que está incluso más baja de lo que se reporta a nivel mundial. Sin embargo, pues siempre es importante el seguimiento que se está haciendo y esto nos ha dado la tranquilidad de que la gran mayoría de pacientes de este año, todos se han recuperado. Ahora que ya sabemos la historia y la naturaleza de la Mpox, es momento de dejar claro cómo se transmite. La transmisión del monkeypox es a través de las secreciones. Estamos hablando de saliva, de besos, de contacto cara a cara por estas gotículas, cuando hablamos, cuando conversamos, cuando gritamos, cuando cantamos, excretamos saliva y en esta saliva, en estas gotas grandes, se puede transmitir la viruela símica o monkeypox y además el contacto sexual, contacto con las secreciones, con toallas, con ropa usada, con sábanas usadas. Hay que indicar que una persona va a seguir siendo contagiosa mientras tenga estas lesiones en la piel, porque estas lesiones están llenas de virus y eso hay que tener bastante cuidado. Estas lesiones, al estar llenas de virus, significa que el virus puede pasar a la ropa de cama, a toallas, ¿sí? Y si esa persona comparte ambientes con otras personas, ahí hay un chance muy alto de que otra persona se pueda infectar sin necesidad de haber entrado en contacto directo con esa persona. ¿Por qué? Porque a través de esto que se conocen como fomites, es decir, objetos inanimados infectados, el virus puede pasar a otra persona. Y el virus es muy resistente. Es un virus que puede resistir en las sábanas, en las almohadas, donde una persona haya estado en contacto con eso por mucho tiempo. Por supuesto que cuando escuchamos saliva, a muchos se nos viene a la memoria los cuidados de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, existen diferencias sustanciales en el contagio de estas dos enfermedades. Generalmente en el COVID, las partículas, el virus SARS-CoV-2 es más liviano y puede quedarse suspendido en el ambiente. En el caso del monkeypox es un virus más pesado y además la cantidad de virus necesaria para transmitir es mucho más grande que en el COVID. Es decir, no vamos a tener la misma capacidad de contagio hasta el momento que ha tenido la COVID-19. Por tanto, va a ser más fácil de contener, más fácil de hacer aislamiento, rastreo. Como suele ocurrir con otros virus, lo más peligroso es que el contagio llegue a personas especialmente vulnerables. Esto puede tardar entre 2 a 4 semanas que una persona se mejore. La mayoría de las personas se van a recuperar, van a pasar mal por un tiempo, pero se van a recuperar. Las personas que eventualmente sí van a tener una enfermedad muy grave y que puede comprometer otros órganos y que puede llevarles inclusive a la muerte, son personas en las que su sistema inmune no funciona adecuadamente. Y esas personas son menores de 5 años, por ejemplo. Peor aún si están desnutridos, si tienen problemas de malnutrición. Peor todavía, van a tener una enfermedad mucho más grave. Personas que ya sufren de alguna enfermedad que debilite su sistema inmune. Los adultos mayores, ¿sí? Otro grupo vulnerable son las mujeres embarazadas. La letalidad de la Mpox está entre el 3 y el 10% en el peor de los casos. Esto, claro, no se compara con el 30% de letalidad que tuvo la viruela ya erradicada. Pero tampoco es una cifra a menospreciar, considerando el 3.4% de letalidad que alcanzó la COVID-19 a nivel mundial. Entonces, ¿qué se puede hacer para controlar a esta enfermedad? Pues empecemos por lo más general, por una perspectiva internacional. Lo que se debe hacer en este momento, frente a la emergencia que estamos viviendo, es que se llegue con todos los recursos necesarios a la África para poder manejar los pacientes, los casos que ya están, ¿sí?
y hacer la vacunación con la población que es susceptible para frenar la transmisión. Si esto no se controla, tendremos una situación en la que tendremos que lidiar con otra enfermedad infecciosa, ¿sí? Para la cual, ventajosamente, ya tenemos una vacuna que es bastante buena, ¿sí? Y entonces, en ese caso, el lío está en que tendrían que aumentar la producción de las vacunas. Y aquí viene un problema, que ya vivimos con SARS-CoV-2. ¿Quiénes van a ser los primeros atendidos? Los que producen vacunas. El Ecuador y otros países de la región no producimos vacunas. Entonces, otra vez estaremos a la cola esperando que alguien nos done las vacunas. O sea, eso es lo que no debería ocurrir. La Organización Mundial de la Salud no recomienda campañas de vacunación masiva. La estrategia para detener a la Mpox apunta a vacunar, pero vacunar estratégicamente, tal como se hizo para erradicar la viruela. Aquellos grupos de personas que han estado en contacto cercano con el paciente, aquellas personas que tienen problemas de inmunodeficiencia, es decir, tienen pues un sistema inmunitario de defensas bajo y por tanto están más expuestos. Por esa razón también el Ministerio de Salud está adquiriendo un lote de vacunas que no es en el volumen que sería para cualquiera de las otras enfermedades que son sujetas a vacunación, pero se tiene previsto ya que llegue al país un lote de vacunas suficiente para cubrir los grupos expuestos. Otra de las estrategias clave para el control de la Mpox será la vigilancia y detección temprana del clado o variante de la enfermedad. Los llamados de emergencia de los pacientes son los que activan los protocolos que implementa el Ministerio de Salud en nuestro país. El primer elemento obviamente es el clínico, es pues el médico o la familia quien refiere pues el hallazgo de estas lesiones en la piel o la presencia de crecimiento ganglionar o fiebre o malestar, cualquiera de los síntomas que caracterizan la enfermedad. Inmediatamente esto obliga a que el equipo de salud se desplace, acuda al sitio donde está el paciente y se haga una toma de una muestra de las lesiones para poderlas someter a un estudio. El primer estudio que se realiza se denomina PCR, que significa realmente una amplificación que se hace al virus para permitir su identificación. Si es negativo, pues termina la investigación. Si es positivo, pasa a realizarse un nuevo procedimiento que ya va a determinar con exactitud a qué rama pertenece, ¿no? Se llama el clado, que es la rama a la que pertenece, e identificar de esa manera. También hay medidas que los ciudadanos podemos adoptar desde ya y que pueden evitar el contagio de Mpox. Bueno, en primer lugar le pongo a la vacunación de grupos vulnerables. Segundo, la información a los viajeros para reportar sintomatología, viajeros y personas que han estado en estas zonas calientes de contagios. Luego, la distancia física, es decir, no podemos estar frente a frente con una persona nuevamente, es decir, hay que mantener la parte física. Los saludos con manos, con abrazos, por este momento, durante dura estos brotes, se deben evitar. El aseo de manos, ¿no? El lavado de manos permanente, yo diría cada 1 o 2 horas. El uso de alcohol gel, uso de alcohol antiséptico, el uso de mascarilla en espacios cerrados, ¿no? En espacios de aglomeraciones, la ventilación que debe haber de oficinas, la limpieza de los utensilios, no podemos compartir utensilios, no podemos compartir la misma botella, el mismo vaso, evitar relaciones sexuales de riesgo. Por supuesto que debemos prepararnos ante la posible llegada del clado más peligroso de la Mpox. Sin embargo, a largo plazo, no podemos enfrentar una emergencia sanitaria internacional cada 2 años. El problema de fondo no es que estas enfermedades aparezcan, pues siempre lo han hecho y siempre lo harán. Pero lo que las propaga y las convierte en epidemias y pandemias son las condiciones de inequidad y falta de servicios de salud en la que vive la mayoría de la población mundial. Esa es la peor pandemia.